Leonel Castro Abarca. Presentación olvido. Cristian Tomás Colón Garriza. Jorge Aníbal Cruz Mendoza. Bernardo Flores Alcaraz. Luis Ángel Francisco Arzola. Primero que nada me presento, soy Eduardo Maganda, sobreviviente a la noche de Iguala, como bien menciona, ocurrida el 26 de septiembre y la madrugada del 27, el año de 2014. Hoy estoy aquí frente a este mural que fue realizado por compañeros en solidaridad con Ayotzinapa del Comité Chicago. Y Ayotzinapa en lengua náhuatl significa lugar de tortugas o lugar donde viven las tortugas. Por eso en gran parte del mural pues hay representaciones de estos animalitos, ¿no? De alguna manera se ha convertido en la referencia que hay sobre Ayotzinapa y también sobre el caso, ¿no? Ha habido algunas representaciones artísticas, murales, pinturas, performance, bailes, etcétera, donde se hace mucha referencia al tema de lo que representa pues Ayotzinapa. Y básicamente es eso, el lugar donde viven las tortugas o donde habitan las tortugas. Sí. Y ahí se encuentra la normal rural Isidro Burgos, la normal. Sí, la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se funda el 2 de marzo de 1926 como parte de la política de aquel entonces de llevar alfabetización a zonas rurales. En el México post-revolucionario había una gran cantidad de analfabetas, casi el 80% de la población era analfabeta frente al 20% que sí sabía leer y escribir. Así que en ese contexto nacen las normales rurales, Ayotzinapa entre ellas, el 2 de marzo de 1926. Y como como un acto de justicia social, se funda en Tixla de Guerrero, que es cuna del general Vicente Guerrero, consumador de la independencia de México, y en una ex hacienda que pertenecía a unos hacendados que tenían ahí varias tierras de cultivo y a varios campesinos como pues, esclavos, ¿no? Trabajando ahí en sus tierras. Después de la revolución se hace la expropiación de esa hacienda y ahí se instala la escuela, pues, así que históricamente está muy ligada a ese México, pues, o revolucionario. Sí. Bueno, históricamente la normal ha estado ligado a movimientos de izquierda. Su mismo nacimiento o su misma creación se deriva como una conquista de los trabajadores, pues, de los campesinos. Uno de los requisitos que hay para poder entrar a la normal rural pues es que seas hijo de algún obrero, de algún campesino, de algún indígena, etcétera, ¿no? O sea, es una escuela que tiende a reivindicar como una oportunidad para los hijos de esas personas. Y por eso se han vuelto incómodas para el gobierno, porque de alguna manera estas escuelas siguen reivindicando las luchas de izquierda y siguen reivindicando pues las deudas históricas que hay, ¿no? En México, con temas de la masacre de 1968, del 2 de octubre, el halconazo de junio del 71, el tema de Aguas Blancas en Guerrero, que fue en el 95, en junio, el 28, el Charco, ¿no? en la región Costa Chica de Guerrero, donde militares asesinaron a varios indígenas.
supuestamente por pertenecer a grupos guerrilleros. La persecución que hubo en contra de Lucio Cabañas, que era egresado de la Normal de Ayotzinapa en la década de los 70, y su asesinato, ¿no? en diciembre de principios de los 70. Y la Normal siempre ha venido reivindicando esos hechos como crímenes, ¿no? Y de alguna manera frente al gobierno siempre ha insistido en la justicia, en la verdad y sobre todo en la memoria para esas atrocidades. Y para el gobierno pues es incómodo que a cada rato le estén recordando que tiene deudas con esas poblaciones. Por citar un caso, yo soy originario del estado de Guerrero, de la región Costa Grande, muy cerca de Atoyac de Álvarez, donde se desarrolló la guerrilla de Lucio Cabañas, y hay comunidades enteras que tienen desaparecidos. Un abuelo, un tío, un hermano, un familiar, prácticamente en cada comunidad de la sierra tienen a un desaparecido. Así que es muy difícil desvincular el tema de Ayotzinapa con estos procesos, porque la gran mayoría de los estudiantes vienen de esas comunidades, o conocen, ¿no? De lo que es la represión, lo que son los llamados vuelos de la muerte, o lo que significaron los vuelos de la muerte, los desaparecidos, los ajusticiados, o sea, son términos que conocemos, ¿no? Y de alguna manera el 26 y 27 de septiembre del 2014 entra en el marco de esa estrategia pues del gobierno de silenciar todos los movimientos que eran críticos, ¿no? A él. Hay que recordar que en ese entonces el presidente de la República era Enrique Peña Nieto, del PRI, y que en gobiernos priistas fue donde se desarrolló toda esta serie de tragedias, ¿no? Y desafortunadamente durante el sexenio de Enrique Peña Nieto pues no fue la excepción. Ocurrió la desaparición de Ayotzinapa en el marco de una estrategia que había de cerrar definitivamente las normales rurales, de castigar al magisterio mediante exámenes para poder acreditarse como profesores durante cierto tiempo, y volver a hacer examen y volver a hacer examen sin generar pues antigüedad de alguna manera, con un examen de oposición que le aplicaban a los estudiantes normalistas, que si lo pasabas pues eras considerado idóneo, y si no lo pasabas pues eras considerado no idóneo y no podías trabajar como maestro, ¿no? Y por supuesto cerrar normales, porque la lógica de aquel entonces era que ya había muchos maestros y que pues ya no eran necesarias, ¿no? Que las normales rurales habían cumplido su función, y que supuestamente ya no estábamos en la década de los 20, ¿no? Ya estábamos entrando al nuevo siglo y a la modernidad, con la famosa frase del presidente Peña, que era mover a México, ¿no? Ver hacia adelante, caminar hacia adelante, etc. Pero resultó más de lo mismo, porque en un acto de reivindicación que nosotros quisimos hacer el 2 de octubre, con la toma de algunos autobuses en la ciudad de Chilpancingo primero, posteriormente a las afueras de Iguala, una serie de sucesos desafortunados, llegamos a Iguala, y ahí es donde se da pues esta estrategia de desaparición de los compañeros, que básicamente consistía en que nadie de los estudiantes saliera de Iguala pues esa noche. Lo que ocurrió fue que hubo dos momentos en la desaparición, uno ocurrido en la avenida Juan N. Álvarez, donde yo me encontraba, y donde desaparecieron a un aproximado de 20-25 compañeros, y otro en el Palacio de Justicia, donde desaparecieron
cerca de 15 compañeros, ¿no? Y nosotros, que de alguna manera sobrevivimos, lo hicimos porque pues teníamos que saber qué había pasado con los compañeros que se habían llevado detenidos. Recuerdo que la policía municipal nos había dicho que nos fuéramos. Su plan era que al momento de salir de Iguala nos iban a estar esperando en un lugar que se llama Santa Teresa y nos iban a detener y nos iban a desaparecer a todos, ¿no? Y en el hipotético caso de que hubiéramos pasado Santa Teresa por milagro, nos esperaba otro retén en Mezcala, nos esperaba otro retén más adelante, y bueno, el caso es que nadie tenía que salir de ese lugar. Afortunadamente en la normal hay la idea de que no hay que dejar a nadie atrás y de que si llegamos todos, nos vamos todos, ¿no? Así que por eso pues no nos fuimos a Chilpancingo, nos quedamos en la avenida Álvarez esperando que pues nos vinieran a auxiliar autoridades o algún servicio médico, etcétera, cosa que no ocurrió pues. Y por eso varios de nosotros estamos vivos pues. Actualmente hemos conformado un colectivo nacional de sobrevivientes conformado por 21 compañeros de casi 80 que fuimos ese día a Iguala, descontando por supuesto los 43 compañeros desaparecidos, los 3 compañeros asesinados, algunos más que fueron heridos, etcétera, ¿no? En total hubiésemos desaparecido cerca de 80 compañeros, porque salimos 2 autobuses de la normal, con un aproximado quizás de 40 en cada autobús, y la idea era desaparecer a todos, pues todos los de esos autobuses, porque los desaparecidos son específicamente de los autobuses que salieron de la normal, es decir, los que se llevaron en la avenida Juan M. Álvarez son parte de uno de los autobuses que salió de la escuela, igual a los que detuvieron en Palacio de Justicia, son los mismos compañeros que venían en el autobús desde la escuela. O sea, en total desaparecidos deberíamos de haber sido 80, cerca de 80, pero pues afortunadamente algunos logramos salir y posterior a eso comenzamos pregonar pues de la búsqueda de justicia y de verdad para los compañeros. Sí, bueno, sobre lo último de los estudiantes, los futbolistas, pues ellos fueron desafortunadamente confundidos con nosotros, porque la idea de los policías era que nos fuéramos a Iguala, que nos fuéramos para Chilpancingo, y el autobús ese en particular que pasó por ahí pues se parecía mucho a los autobuses en los que nosotros habíamos llegado, así que les dispararon creyendo que éramos nosotros. Ahí creo que mataron a 3 personas. Se dan cuenta de la confusión y se regresan, ¿no? a la avenida Álvarez donde estábamos, y ahí vuelven a matar también a otros 2 compañeros, hieren como a 10 gentes más, y pues fue desafortunadamente en el caso de los futbolistas fue un daño pues colateral, ¿no? Pero en el marco de que no saliera nadie de Iguala, pues, o sea, ahí el plan era que desaparecieran a todos los compañeros. Y una de las teorías de por qué la desaparición de los compañeros, pues es porque podían hacerlo. El 12 de diciembre del 2011 ya habían matado a 2 compañeros en Chilpancingo, a Alexis y a Gabriel, en una represión que ocurrió en plena calle, en pleno bulevar. Ahí mataron a 2, eso en el 2011. En 1988
mataron a otro compañero también, la policía motorizada de aquel entonces, en una represión que hubo justo afuera de la Normal. Así que antes del 26 de septiembre la Normal ya contaba con 3 muertos. Y cabe señalar que ninguno con justicia, pues, porque en 1988 los policías que encarcelaron salieron, igual en 2011 los policías que encarcelaron por el asesinato de Alexis y de Gabriel también salieron libres. Así que en Guerrero, desafortunadamente, pues desaparecían gente y mataban gente, pues sin ningún problema y sin ninguna repercusión. Así que pasa el asunto de Ayotzinapa, pasa el asesinato de los compañeros, se dan cuenta del error que cometen en Santa Teresa con los futbolistas e inmediatamente operan pues esta desaparición de todos los compañeros que estábamos ahí. Posteriormente también el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, ya tenía señalamientos de asesinatos extrajudiciales y de desaparición forzada. En el 2012, unos años antes de lo que pasó, él había participado en el asesinato y desaparición de Arturo Hernández Cardona, que era un luchador social de Iguala, y estaba libre. O sea, había gente que había sobrevivido al asesinato y que lo había señalado directamente como el autor intelectual y el actor material de aquel crimen y no le había pasado nada, ¿no? Seguía siendo presidente municipal de Iguala. Así que de alguna manera estaba institucionalizada la desaparición y el asesinato en aquella época en esa zona. Y en ese marco pasa lo de Ayotzinapa, se dan cuenta de que mataron ya 2 estudiantes, se dan cuenta de que ya habían matado otros más acá de los futbolistas y pues se les hizo fácil desaparecer a 40 y tantos. Creyeron que no iba a pasar nada. Habían descubierto 72 migrantes muertos en Tamaulipas en una fosa y nadie dijo nada. Iguala que era un cementerio, qué cosa eran otros 80 ahí, ¿no? Enterrados. Así que en ese sentido, pues por eso fue que se dio la desaparición y en esa magnitud. Actualmente hay otras teorías, hay gente que ha intentado pues comprender el porqué del uso de esa fuerza de los 3 niveles de gobierno y por qué particularmente contra los estudiantes. Muchos dicen que en los autobuses que se tomaron había droga, que precisamente se mandaba para acá, para Chicago. Muchos dicen que algunos de los estudiantes iban armados y que se dio un conato de violencia ahí, intercambiaron disparos, que no sé qué. Pero todas son teorías que en su momento han estado investigando, se siguen investigando, pero hasta ahorita las personas que están en la cárcel, lo que han dicho es que pues fue una orden de José Luis Abarca Velázquez y de su séquito, ¿no?, que tenía alrededor, que incluía tanto a la Policía Federal como el 27 Batallón de Infantería de Iguala, que curiosamente ese 27 Batallón de Iguala es el mismo que está en Atoyac, es el mismo que combatió a la guerrilla de Lucio Cabaña en la década de los 70. Así que en temas de contrainsurgencia tienen muchísima experiencia, ¿no? Y un poco se habla de la participación también de elementos del ejército y de la omisión y de la inacción que tuvieron durante el desarrollo de los hechos, pues. Pero son líneas que se investigan, todas estas, pues hasta el momento no ha habido nada en concreto, sino que son teorías nada más.
Sí, somos 21 sobrevivientes conformados en un colectivo nacional que de alguna manera hemos acompañado el proceso de la investigación desde el 2019 hacia adelante, porque del 2018 hacia atrás la narrativa era totalmente de los policías, de los militares, de los delincuentes, de las autoridades municipales, tanto del municipio de Iguala como del estado de Guerrero. Y a nosotros nos preguntaron hasta 2019, a mí en lo particular. Me preguntaron, oye, ¿qué fue lo que viste? ¿Qué pasó ahí? Y hasta entonces fue que empezamos a nosotros a contar lo que había ocurrido. Porque del 2018 hacia atrás había una llamada verdad histórica que se construyó, hoy sabemos, a partir de torturas y de componendas de gente que trabajaba en el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, donde decía que a todos los estudiantes los habían juntado en un basurero y los habían quemado durante una noche bajo la lluvia, ¿no? Y que al otro día habían juntado los restos y los habían tirado a un río. Esa era la narrativa que había del 2018 hacia atrás. Del 2019, que es cuando nos empiezan a preguntar a nosotros, ya entonces empieza a salir la participación de la Policía Federal, que fue quienes detuvieron a los compañeros en el Palacio de Justicia, la participación de elementos del ejército, que fueron los que hostigaron a los compañeros en el Hospital Cristina y los que acordonaron la zona cuando asesinaron a los compañeros Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, la participación de al menos policías de 3 municipios distintos, de Iguala, de Huixuco y de Cocula, que son municipios contiguos a Iguala, pues. Y la participación también de la Marina cuando encuentran estas bolsas en el río San Juan, pues ellos también estuvieron ahí en esa diligencia, que no informaron hasta el 2019, que es cuando salen por ahí unos videos, etcétera. Hoy sabemos que la verdad histórica pues fue una componenda que hicieron para calmar el movimiento, porque a la fecha se han encontrado más restos de compañeros, al menos de 3, de Alexander Mora Venancio, de Yosivani Guerrero de la Cruz y de Cristian Alfonso Telumbre. Ninguno de ellos en el basurero de Cocula, ninguno. Se han encontrado en otros lados, ¿no? Y eso nos hace suponer que efectivamente fue un crimen de Estado con participación de todas las autoridades del Estado, tanto del ejército, que detuvo compañeros, policías municipales que detuvieron, policías federales, incluso hasta Protección Civil. Allá en Guerrero y en México pues hay una autoridad, se le puede llamar, que es Protección Civil, que se encargan de cuando hay desastres, huracanes, inundaciones, ayudar a la población, ¿no? Pero esa noche andaban persiguiendo estudiantes. Y cazando estudiantes. O sea que fue todo el aparato del Estado para poder consumar la desaparición de los casi 80 compañeros que éramos. Por fortuna no ocurrió. Yo estoy aquí hoy a 10 años coadyuvando en la investigación del caso Ayotzinapa y dilucidando todo esto que ahora conocemos, pues, ¿no? Tanto es así que hay cerca de 20 militares en la cárcel, 2 generales, un capitán, hay arriba de 100 personas también bajo proceso, incluyendo policías municipales de Iguala, de Cocula, de Huixuco, que nunca habían rendido cuentas, policías federales, al menos 2, que están en la cárcel llevando un proceso, y un procurador de justicia que hasta hace algunos años estaba en la cárcel, pero ahorita por problemas de salud ya está bajo arresto domiciliario,
y otros más, ¿no? Un cúmulo de delincuentes que también participaron ahí en la desaparición, pues. ...43 43 caras, 43 sueños para mis héroes, 43 guerreros. Gracias por hacerme despertar del trance, por tener con la revolución un torrido romance. Corderos entre lobos, pero gigantes entre gnomos. Ni plomo ni fuego les quita vida, porque ya viven en la tierra prometida. Sonrientes, ustedes sí fueron valientes, miraban al futuro de manera diferente. Guerrilla, el suelo nunca tocó sus rodillas, dejaron la semilla de los robles del mañana. Y como Lucio Cabañas nunca bajaron los puños.